Estamos comenzando ahora el desarrollo del libro tercero del Código Civil y Comercial. Es el libro denominado de los derechos personales. Aquí tenemos que distinguir derechos personales por oposición a derechos reales, que son derechos que se tienen sobre cosas. Los derechos personales básicamente son obligaciones y abarca de los artículos 724 a 1881 del Código. Es el libro más extenso, al menos si se lo mide por artículos, y más allá de su gran cantidad de normas, debe decirse que no incluye en muchos casos tantas transformaciones como las que aparecen o cambios de paradigma, si se quiere, en materia de derecho de familia. De forma tal que es posible hacer un rápido repaso y una exposición limitada a sus institutos centrales y a sus líneas generales, en las que se hace una tarea, en muchos casos una tarea de resistematización y recompaginación de normas con mejoras en la redacción, pero no aparecen sustanciales modificaciones, aunque en muchos casos sí, y por eso nuestra idea es también enfatizar los casos en que las reglas cambian sin descuidar el contexto general, y por eso vamos a seguir con el plan de desarrollo que acompaña aproximadamente el articulado en el orden exegético. Entonces, nuestro esquema va a partir, y a esto vamos a dedicar la primera parte, de la teoría general de las obligaciones. A esto se dedica el título primero de este libro tercero. Los títulos subsiguientes se dedican, segundo, tercero y cuarto, a regular los contratos, que es una fuente sustancial de obligaciones. Y el libro quinto a regular otras fuentes de las obligaciones. Allí vamos a encontrar un aspecto absolutamente importante, que es el de responsabilidad civil, el derecho de daños. Si bien no son muchos artículos, es, como todos saben, tanto para la práctica como también para la teoría del derecho civil, un punto crucial, una materia importantísima, y desde luego le vamos a dedicar mayor atención dentro de otras fuentes de las obligaciones que también mencionaremos, porque las menciona el Código, como el empleo útil, el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de voluntad, los títulos valores y otras que estamos viendo que también forman parte de ese título quinto. Entonces, esta es la hoja de ruta de nuestro desarrollo del libro tercero del Código Civil, que está dedicado a los derechos personales. Como decíamos, este libro tercero de los derechos personales está compuesto de 5 títulos, y el primero de ellos está dedicado a las obligaciones en general y a la teoría de las obligaciones. Y esto representa un aspecto sumamente importante para todo el derecho, porque de alguna forma, y esto lo decía un especialista que llegó en un momento a ser miembro de la Corte, Boffi Bollero, es como el álgebra, la matemática básica de cómo funciona todo el derecho está dada por las relaciones obligacionales, porque incluso otros tipos de derechos, como los derechos reales, pueden acarrear consecuencias que en definitiva terminan resolviéndose en función de obligaciones, y esto es lo que está definido en la teoría general, decíamos, en los artículos 724 a 956 del Código Civil y Comercial, que nos van a dar el concepto, la definición de obligación, sus efectos, cuándo y cómo y por qué nacen, y cómo se extinguen, sustancialmente a través del pago, o que sería el cumplimiento normal, y otros medios de extinción de las obligaciones que están legislados. En buena medida esto sigue
lineamientos fácilmente reconocibles para quienes conozcan el Código de Vélez, pero existe un discreto número de reformas, algunas de ellas de gran implicancia práctica, más allá de emprolijamientos y de una integración, articulación más sistemática y prolija de las normas. Comenzando entonces por la definición propia de obligación que da el artículo 724 del Código Civil y Comercial, vemos que se define a la obligación como una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Estos son los elementos, el juego básico de términos que aparecen dentro de esa ecuación jurídica llamada obligación. Un acreedor y un deudor, que ya vamos a ver que puede ser, si hay obligaciones singulares y obligaciones de sujeto plural, tanto puede haber pluralidad de acreedores como pluralidad de deudores. Una prestación es el objeto debido de la obligación, que puede ser dar una cantidad de dinero o hacer una cosa destinada a satisfacer un interés lícito. Esto implica que, como ya habíamos visto, y siempre que pensemos en obligaciones tenemos que recordar y retener todos los conceptos que surgen de la teoría general de los actos jurídicos. No podría existir una obligación que tenga, como ya sabemos, una obligación que tuviera un objeto ilícito, ni un contrato ni ningún otro tipo de acción ejecutable en los tribunales. Entonces, esa idea de obtener forzadamente la ejecución es de alguna forma una innovación del código. Esto no estaba presente en el Código de Vélez, que incluso nos hablaba de obligaciones naturales. La obligación natural era un caso de una obligación que alguien no le podía exigir al otro, pero que si se la pagaba, por la razón que fuera, después no podía el que pagó una obligación natural exigir que se le devuelva lo que había pagado. Y en ese sentido, en el Código de Vélez, un ejemplo claro de lo que eran obligaciones naturales era cuando alguien pagaba una deuda prescripta, una deuda que no podría ejecutar. Bien, el efecto era que si se pagaba una deuda prescripta, las obligaciones naturales no eran repetibles. Esto es, el concepto de repetición del pago es pedir la devolución de algo mal pagado, que en el Código de Vélez, bajo el rótulo de obligaciones naturales, estaba vedado. Formalmente, desde la definición de obligación, se desprende que ya no se reconocen obligaciones naturales, pero sí se reconocen deberes morales, y por un camino indirecto se llega a la misma solución al establecer el nuevo código, que lo pagado por concepto de un deber moral o de conciencia no es repetible. Y similar solución que el Código Verezano va a adoptar más adelante, el ejemplo que antes era más típico de el pago de una obligación prescripta, porque a su turno, al regular la prescripción, va a haber una norma del código que nos va a decir que no es posible pedir la devolución o pedir la repetición del pago de una obligación prescripta. Con lo cual, insistimos, no existen ya más las obligaciones naturales, aunque muchos de los efectos de las obligaciones naturales y en lo sustancial, esto de que no sean repetibles y por cual la razón que sea, se llegaron a pagar, aparecen, aun cuando no tienen ese nombre, preservados en el sistema del Código Civil y Comercial, que ha querido mantener la puridad técnica, y algunos controverten esto, pero ha querido tenerse a un sistema de que obligación es algo que yo puedo exigir ante los tribunales, y que si no lo puedo exigir, pues podrá hacer cualquier otra cosa, como decíamos, un deber moral o de conciencia,
que podrá tener también algún efecto jurídico, como vimos, la no repetición, pero no será técnicamente una obligación. Más allá de esta nota al pie, donde distinguimos obligaciones de las suprimidas obligaciones naturales, habíamos marcado la esencialidad de la prestación, el objeto debido. Se dice en el artículo 725 que la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, como habíamos subrayado antes, no puede haber una obligación de objeto ilícito, determinada o determinable. Será determinada si está determinada desde el inicio mismo, será determinable si se compromete a hacer alguna cosa o entregar alguna cosa que sea posteriormente determinable por los términos en que se la contrajo. Susceptible de valoración económica y que debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Este es el concepto de prestación que aparece en el artículo 725. Y por otro lado, el 726 se enrola en la tendencia causalista que ya habíamos visto en materia de acto jurídico, en el sentido de que toda obligación debe tener una causa fuente. Por eso nos dice que no hay obligación sin causa, esto es, sin la existencia de un hecho idóneo para producirla de conformidad con el ordenamiento jurídico. Si nos atenemos a la sistemática del código, ya explicamos antes cuáles son los hechos susceptibles de generar una obligación. En primer lugar, la propia voluntad de alguien que se compromete a hacer algo o a pagar algo, la obligación, el contrato. En segundo lugar, por supuesto, la indemnización por daños de alguien que ha provocado un perjuicio y debe recomponer a la persona que perjudicó. Y ahí existen, ya vamos a ver, otras fuentes de las obligaciones como el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios, la declaración de unidad de voluntad, que están reguladas todas ellas junto con los supuestos de responsabilidad civil en el título quinto de este libro tercero del Código Civil. Ubicada esta causa fuente a la que alude el artículo 726 y sus diversas alternativas de lo que es el punto de inicio del ciclo vital de una obligación, el nacimiento de una obligación, el Código nos provee en el artículo 727 de 3 reglas específicas en relación a cómo se debe entender configurada una obligación en su existencia y determinada que fuera que existe, cómo debe ser interpretada. Entonces, la primera regla que formula es que la existencia de la obligación no se presume. Quien reclama algo a alguien, quien alega que la existencia de esta obligación, es quien debe probarla. Una suerte de corolario de esta interpretación a favor del sujeto pasivo de la obligación o de esta carga probatoria también se proyecta en relación a la determinación del alcance de la obligación. Entonces, el Código nos dice que la interpretación respecto de la existencia y extensión de la obligación es restrictiva. Esto es, si es susceptible de ser interpretada de dos formas distintas, se la debe interpretar en el sentido, si se quiere, más favorable al deudor o como que la obligación tiene el menor alcance de las posibilidades de interpretación que aparecen sobre el tablero. Y la tercera regla muy importante que figura en este artículo 727 es una presunción que en este caso obra a favor del acreedor y dice que, probada la existencia de una obligación, se presume que nace de fuente legítima mientras no se acredite lo contrario. Entonces todas las posibilidades que pueden haber, por ejemplo por nulidad del objeto u otras que hemos visto en la parte general como actos jurídicos y como principios generales del Código,
si yo soy titular de una obligación y la hago reclamar, se va a presumir que esa obligación nace de fuente legítima y en ese caso va a ser mi deudor el que deberá alegar y probar que esa obligación no es una obligación legítima, no es una obligación exigible o tiene alguno de los efectos que tienen que aparecen en nulidad de los actos jurídicos dentro del Código. El Código incluye una sistematización de los efectos de las obligaciones y distingue en los dos polos de la obligación, que es el polo activo, el acreedor, y el polo pasivo, que es el deudor. Entonces, los efectos de la obligación se proyectan a ambas facetas. Con respecto al acreedor, el artículo 730 nos dice que la obligación da derecho, en primer lugar, a emplear los medios legales para cobrarse, para hacer satisfecho su interés, para que se le procure aquello a que el deudor está obligado. En segundo lugar, esto habitualmente se hace a través de las acciones de cumplimiento ante el deudor que es remiso en ejecutar lo debido, esa prestación que es el objeto de la obligación. Otra alternativa que aparece es que cumpla otro en nombre del deudor a su costa. Esto es algo muy particular y ya vamos a ver cómo el Código regula casos y efectos de esta modalidad de ejecución de la prestación por un tercero. Y la otra alternativa, estas posibilidades pueden surgir en forma conjunta o alternativa, pero es también un derecho que tiene el acreedor, es que si no se cumple o si se cumple en forma imperfecta, podrá obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes, y estas también están reguladas y tienen alcances diversos según lo que haya sucedido después de la mora, según los efectos y la naturaleza misma de la obligación. Y el otro polo, el otro sujeto implicado en una obligación es, por supuesto, el deudor. ¿Y cuál es el derecho que el Código le asigna al deudor? Bueno, es bastante sencillo. Le da el derecho de liberarse de la obligación una vez que ha cumplido. Y para esto le va a requerir el Código el cumplimiento exacto. Sabemos que los requisitos específicos del pago están determinados y debe ser un pago íntegro, en tiempo y forma, etc. Esto aparece regulado, ya lo vamos a ver también más adelante, pero este es el principal efecto que va a tener el deudor, según el artículo 731, el de obtener la liberación, y esto también por consecuencia le permite rechazar las acciones que el acreedor pretenda ejercer contra él alegando el incumplimiento. A ambos polos de la obligación, tanto acreedor como deudor, se le aplica una exigencia muy general del Código que aparece especificada en el artículo 729, y también la vamos a ver reiterada en relación a los contratos, que es otra fuente una fuente principal de las obligaciones, dejando de lado, por supuesto, la responsabilidad civil, que es una indemnización por daños, que es la exigencia de que las partes deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe. Podemos decir que estas exigencias de la buena fe pueden implicar dos consecuencias diferentes. Una es, obrando de buena fe, yo sé que hay cosas que no puedo hacer. Entonces esos son efectos limitativos en la conducta admisible tanto para deudor como acreedor. Esto es una parte o una faz de lo que puede surgir de la buena fe. Quiero decir, más allá de la letra específica de los contratos, las conductas de los sujetos del derecho que regula el Código, y esto no solo ocurre con las obligaciones, tienen que hacerse conforme a esta pauta. Y esto también implica que
así como hay efectos limitativos, hay conductas exigibles o esperables, pero exigibles jurídicamente, que aun cuando no estén específicamente enunciadas en forma literal en un contrato, forman parte de lo que un deudor o acreedor de buena fe están regularmente haciendo y son el estándar que debe atenerse con respecto a un comportamiento leal, cuidadoso y previsor que se le exige a los sujetos de derecho, en este caso también a los sujetos vinculados por obligaciones.